Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí otra tardecita más en mi experiencia como escritor, 18:55 del día 18 de octubre, sábado, con Juan de Paterna. ¿Cómo estás, Juan? Hola, pues muy bien, perfecto. Además, dispuesto a una charla muy agradable contigo. Seguro que sí. Yo primeramente darle gracias a Verde Libros, a que nos haya presentado Vicente y Ujú. que, bueno, te mencionase y tú estés aquí con nosotros, pues bueno, para contarnos, pues bueno, esa pedazo de biblioteca que tienes tú detrás, que hace que seas un gran aficionado a la literatura y todo el tema de la gestión cultural que haces tú por Paterna y por toda la zona de Jerez y toda la zona de la provincia de Cádiz. Pues sí, pues además me sumo a ese agradecimiento a Vicente, porque también, pues bueno, somos compañeros de lucha cultural en Paterna y por lo tanto, pues un placer. Estupendo, a mí me encanta tener gente de la provincia y gente paisana, como le decía Vicente, y cuando me habló de ti, digo, pues venga, vamos a conectar ya ahí dos estrellas, otra constelación, estrella literaria, otra más para la constelación y seguimos sumando y nos vamos haciendo cada vez más grandes, ¿no? Como se suele decir. Esta es la Sí, sí. entrevista 91 y yo te Ajá. doy la bienvenida a la entrevista 91 en la que, bueno, hablaremos contigo, que eres profesor de lengua y literatura, Mm. Juan de Paterna, Juan Francisco Sánchez Benítez, que es uno de esos hombres que entienden la cultura como un acto de amor y servicio, como bien hemos dicho. Es fundador, junto a otros 4 entusiastas, de la Asociación Cultural Impresiones y ha dedicado más de una década a rescatar, difundir y engrandecer el patrimonio literario y artístico de Paterna de Ribera, que es su Mm. pueblo, si no me equivoco, ¿correcto? Correcto, correcto. Sí, Vale. la verdad es que hace en el año 2014, más o menos, porque claro, los jóvenes en Paterna, pues muchos tuvimos que salir fuera. Yo en mi caso me fui a estudiar a Sevilla y a la vuelta, pues me pareció que había ahí un hueco que rellenar en el trabajo cultural de Paterna y nos dispusimos a crear la asociación y a trabajar en ella. Perfecto. Yo estoy en Gandía, o sea que yo también me fui un poquito Ujú. lejos. Yo soy de Cádiz, como bien sabes, de la capital, pero, y bueno, sé que tú eres un cadista entusiasta también, ¿no? Además de... Sí. Sí, allí en Paterna tenemos mucha afición por el Cádiz también y la verdad que vamos muy contentos y además este año, tal y como está empezando la cosa, pues vamos de lujo. Ya te digo, de lujo que te crujo. Mm. Muy bien, pues aquí, desde la creación de la revista Impresiones, Juan Francisco Sánchez Benítez, Juan de Paterna, hasta la recuperación de figuras tan señeras como Julio Mariscal o Jesús Cuesta Arana. Ujú. Sí, bueno, el trabajo de Julio Mariscal, la verdad es que fue llegando a nosotros de manera prácticamente casual. Yo, como tú bien has mencionado, soy un gran entusiasta y un gran amante de los libros y un entusiasta de la cultura. Y en una feria del libro de Jerez, que me encontraba yo trabajando para la editorial Renacimiento, pues vino Pedro Sevilla, el poeta de Arcos, a una firma de libros, a la caseta donde yo estaba, y entonces pues él fue el primero que me habló de que Julio Mariscal era un poeta de arco, uno de los más importantes de su generación, de la generación del 50, y que había vivido 10 años en Paterna. Yo no tenía ni idea de esta cuestión, y además siempre lo cuento con cierta ironía y cierto humor, ¿no? Que la gente que es de Cádiz, de Arcos, de Jerez incluso, pues tienen un montón de poetas que celebrar, pero es que mi máxima ilusión siempre había sido que hubiera poetas y escritores en Paterna. Y poco a poco, escarbando, 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 van saliendo. Y uno de ellos, pues, fue Julio Mariscal, al que le hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo en impresiones. Pues estupendo. Háblame un poquito de la editorial Renacimiento, que la has mencionado y me gustaría que me hablaras un poquito del trabajo que tú has hecho ahí detrás. Bueno, mi trabajo ahí ha sido mínimo, ha sido prácticamente casual. Renacimiento es una editorial sevillana, ¿no? Que es una de las... eh, ahora esta semana, ¿no? Que se está hablando de un tema que no sé si tocaremos con el Premio Planeta y toda la que se está liando alrededor, ¿no? De la parte más comercial y más mediática de esto, pues Renacimiento, digamos que tiene
la línea contraria y ellos llevan muchísimos años con Abelardo Linares al frente, pues luchando por hacer una literatura de calidad y una literatura hecha por escritores y por gente que realmente se dedica a la literatura. Entonces, yo estudié en Sevilla y allí pues coincidí en la carrera con uno de mis grandes amigos, que es Pedro González, que él trabajó durante mucho tiempo como coordinador editorial de Renacimiento, y entonces pues él puntualmente me pasaba algún que otro trabajito, como en este caso como el tema de la Feria del Libro, algunas reseñas hice también en la revista de Renacimiento que dirige Fernando Iwasaki, y bueno, ya te digo, ha sido una relación mínima, pero yo siempre me he sentido muy orgulloso de cualquier vinculación con Renacimiento. Es un verdadero honor. No es para menos. Y nada, estas personas que tú estás mencionando, pues bueno, como es tradición en este programa, quedan invitadas constantemente, se pueden poner en contacto conmigo a través tuya, a través de ellos mismos. Y bueno, siempre hay un huequecito aquí en este humilde rinconcito, como yo lo llamo, para ellos, para que cuenten su experiencia. Y lo que sí, a ver, yo siempre digo que los invitados lleváis la entrevista. Y tú has hablado del Premio Planeta y me gustaría que tú hablases de tu opinión sobre todo eso que ha podido ocurrir y el revuelo que se ha formado. Bueno, pues realmente ya llevamos unos años, ¿no?, donde nos estamos mal acostumbrando a que los nombres que figuran como ganadores del planeta, pues son personas que están muy vinculadas a la parte mediática, ¿no? Después he escuchado alguna entrevista de Juan del Val, donde él defiende que por qué hay que ser un escritor, ¿no?, para ganar el planeta. Entonces, claro, yo eso hago la comparativa de que si en algún momento dado le darían a una estrella Michelin a alguien que no regente un establecimiento, ¿no? O si, yo qué sé, si le darían, si en el terreno deportivo que hemos hablado, si le darían el Balón de Oro a alguien que juegue pachanga de los domingos con sus amigos, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que dedica su vida en alma y cuerpo a la literatura y me parece muy injusto que salga un premio cocinado, ¿no?, que es para mí este Premio Planeta. Sí, 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 desde luego. Y bueno, pasando por eso, pues yo me gustaría preguntarte un poco cómo nació esa inquietud que te llevó a fundar a ti la Asociación Cultural Impresiones junto a tus compañeros y esos primeros pasos hasta el día de hoy. Pues mira, ahí realmente, fíjate, en 2014 estábamos atravesando una época de cambio a nivel nacional, ¿no?, con todo lo que se formó con la historia del movimiento 15M y tal y cual, ¿no?, que surgió, que la juventud de entonces, nosotros a lo mejor ya no éramos tan jóvenes, pero sí veíamos que nos sentíamos con la necesidad de aportar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pues ahí un día charlando con un amigo, tomando una cerveza en un bar, pues surgió la idea de sacar una revista en Paterna. En principio, la asociación vino después. La idea principal nuestra era sacar una revista. Empezamos a buscar, bueno, se unieron varios amigos, entre ellos mi hermana, este amigo que te cuento, y después pues empezamos a buscar también por redes sociales a gente del pueblo que nos parecía que podía estar interesado. De ahí salió, por ejemplo, Andrés Carmona, que era y es un pintor autodidacta que estaba por el pueblo. Después Toñi Gutiérrez, que es una chica que es maestra de música y que es una melómana profundísima, y que de hecho ella pues en una radio que hay en Paterna, en Radio Paterna, lleva como 200 programas de música originales montados por ella, cada uno de un tema radicalmente distinto, y en definitiva pues empezamos a quedar y empezamos a sentar las bases de lo que sería la revista, y de ahí salió pues la revista Impresiones, de la cual llevamos 17 números, y que bueno, que ahí se ha hecho un trabajo de todo tipo. Nuestra idea también era que no fuera algo solamente de mirarnos el ombligo en Paterna, y que hubiera, para empezar, diferentes secciones, pues literatura, arte, fotografía, entrevistas,
un montón de cuestiones, asociaciones del pueblo, pero además también intentar dar cabida en la revista a escritores, artistas, músicos que estaban en la provincia de Cádiz y que merecía la pena que la gente del pueblo pues supiese que ese movimiento cultural también se estaba haciendo en la provincia. Por tanto, pues uniendo todo eso, pues salió la revista, de la que ya te digo que llevamos pues 17 números publicados. Pues ya podéis estar orgulloso, contento, y porque los comienzos casi nunca son idílicos. Es decir, vosotros os sentáis a tomar una cervecita y decís, vamos a hacer una revista, pero eso después tiene que cristalizar, y para cristalizar hay mucho esfuerzo detrás. ¿Cómo fueron esos obstáculos, ya puedan ser administrativos o de otro índole, al principio, para que después rodara todo y tú dijeras, ahora es lo que nosotros estábamos buscando? Sí, en principio, bueno, nosotros tenemos la ventaja también de que al ser de un pueblo pequeño y no haber, en ese momento, pues había otra asociación cultural que era la Alcaucil, que era la asociación a la que pertenece Vicente, por ejemplo. Pero bueno, ellos ya, como quien dice, la revista suya hacía tiempo que no salía, aunque después ha salido algún número más. Y bueno, y ahí pues nosotros también teníamos una idea de tratar los temas de Paterna, como el flamenco y como la gastronomía y como otros temas, pero desde una óptica distinta. Es decir, a nosotros de alguna manera no nos interesaba lo tradicional, sino lo que nos interesaba era darle una vuelta de tuerca. Y, por ejemplo, en uno de los números, por ponerte algún ejemplo, pues hicimos un caligrama de la petenera, por ejemplo, ¿no? Que digamos que era pues eso, pues darle innovar de alguna manera sobre lo que ya se había escrito, contado y cantado infinidad de veces. Entonces, un poco con ese pequeño matiz, pues empezamos a rodar. Y bueno, recuerdo en una de las primeras reuniones, que ya cuando nos decidimos, cuando empezamos, Andrés Carmona, por ejemplo, que aunque es pintor, como te he dicho, él empezó a publicar elogios en cada número de la revista. Mi hermana Gloria Sánchez, empezó a tratar una sección de idioma y también de arte. José Cabral es otro componente de historia de Paterna, ¿verdad? Pero siempre dándole una nueva óptica. Y entonces, claro, cuando fuimos teniendo la primera revista montada, pues realmente me decían, oye, ¿y esto quién lo va a pagar? Y entonces, claro, yo les dije, pues esto lo va a pagar obviamente el ayuntamiento, porque esto es un trabajo que estamos haciendo gratis, que es un trabajazo y que es algo que después va a quedar y va a perdurar en el pueblo como patrimonio, ¿no? Como quien dice. Entonces, pues en ese sentido no tuvimos ningún problema, y yo cuando me acerqué al alcalde que en ese momento estaba en el pueblo, que era Alfonso Caravaca, pues nosotros llevamos ya 3 corporaciones municipales, con todas nos hemos acercado. Es verdad que con todas hemos discutido, porque claro, para que la cultura salga adelante, a veces hay que... Hace falta un poquito de dinero. Sí, a veces hay que discutir, hay que debatir y hay que filtrar. Pero él en ningún momento, al revés, él cuando me llevó, cuando le puse por delante el primer número, me dijo, Juan, esto es algo muy, muy vasto, ¿no? Como que no se esperaba que ahí hubiese tantas cosas. Porque ahí había de todo, había historia de Paterna en cómic, había una vasija así de épocas de los fenicios que habíamos encontrado por ahí. Es decir, que había varias entrevistas a gente del pueblo. Entonces, pues claro, yo veía de manera evidente que eso lo tenía que de alguna manera financiar el ayuntamiento. El ayuntamiento nos financió los 4 primeros números, de los cuales se hicieron 500 ejemplares, y ya pues a partir de ahí pues nos quedamos con la subvención que nos da como al resto de asociaciones del pueblo, y a partir de ahí nosotros nos autogestionamos y sacamos las actividades culturales y la revista como una más de ellas. Yo cuando mencionáis algunas cosas que aquí me mencionaron por primera vez un haiku, creo que se llama, que era lo de los versos japoneses y demás. Y ahora tú has mencionado el caligrama de la petenera. Y yo me he quedado diciendo, ¿me podrías explicar o nos podrías explicar un poco qué es el caligrama de la petenera?
Sí, un caligrama es una composición poética, que esto viene de la época de las vanguardias, ¿no? Aquí me sale un poco el profesor de lengua. Pues la época de las vanguardias, ahí estamos, siempre. En la época de las vanguardias, pues digamos que un poco lo que te contaba antes, ¿no? Que se intenta dar un giro a la tradición y de alguna manera estamos en época de principios de 1900, época de angustia existencial por parte de la sociedad y tal. Entonces los artistas pues intentan reflejar eso en sus obras y aquí pues entra ya todo lo que es el surrealismo, las diferentes vanguardias, el cubismo, el impresionismo y todas las vanguardias en sí. Y entonces pues se puso de moda una composición poética que era el caligrama, que era un poema que además de estar formado por letras y por versos, pues digamos que con la composición de ese poema estás viendo una imagen, además. Entonces, pues claro, hay algunos caligramas muy famosos, ¿no? De los vanguardistas franceses, ¿no? Como Mallarmé y muchos otros. Y bueno, y nosotros pues esa idea la trasladamos y cogimos un poema de la petenera y le dimos forma de monumento que tenemos en Paterna dedicado a la petenera. Entonces, digamos que en definitiva, un caligrama sería mezclar palabras e imagen. Muy bien. Pues, y yo me pregunto, porque claro, yo es lo que te decía, es decir, tienes que sentir un tremendo orgullo, pero tú como paternero y profesor de lengua, poder impulsar la cultura desde tu propio pueblo, ¿qué ha significado eso para ti con todos los años que han pasado? Que no es una cosa de flor de un día. Sí, pues vamos, como tú dices, un orgullo tremendo. Además, bueno, es que para mí eso es parte de mi vida, ¿no? Es decir, lo primero, obviamente, es mi familia, ¿no? Y mis hijos, mi mujer, mi familia, en definitiva. Pero después, a mí ahora mismo me quitan impresiones y es como si me quitan un brazo o como si me quitan una parte de mi cuerpo. Porque realmente yo entiendo que mi vida pues está formada también por ese pellizco, ¿no? Del trabajo cultural que se hace en el pueblo, que bueno, que por ejemplo como la recuperación de la figura de Julio Mariscal o como por ejemplo la recuperación del poeta francés Clement Lepidis, que por ejemplo escribió una serie de libros dedicados a Paterna, que no estaban traducidos, que nosotros tradujimos el primero de ellos, junto con la editorial sevillana Colombre, y bueno, y eso no se conocía en Paterna, y este hombre, sin embargo, pues es una historia fascinante porque él escuchó una petenera en Francia y de repente sintió la necesidad de venir a Paterna a conocer el origen de la petenera y empezó a escribir libros cuyo tema principal eran Paterna y la petenera. Nosotros publicamos ya en el año 2022 el primero de los libros en este sentido, que es Furia Andaluza, la petenera, que es una obra de teatro sobre donde él pues se imagina, porque claro, con la petenera realmente no se sabe exactamente la historia de la petenera, sino que está dentro de lo que sería la leyenda, ¿verdad? Donde muchas cosas se intuyen porque han pasado a través de los cantes de generación en generación, pero realmente no se conoce a ciencia cierta su historia. Entonces, pues este hombre, mediante esta obra de teatro, pues dio su versión de lo que sería la petenera. Y ahora pues estamos trabajando el siguiente de los libros que está traducido ya, que está revisado y que ya queda poquito para mandarlo a imprenta y que es Itinerario Español, que es donde él cuenta su historia en prosa desde que sale de París hasta que llega a Paterna y conoce a la gente de allí con nombres de personas a las que todavía algunas siguen vivas, a las que yo pues conozco y saludo diariamente y por tanto pues este tipo de cuestiones ya te digo que al final pues son las cosas que a mí me alegran la vida personalmente. Muy bien. ¿Y tiene algo que ver quizá la expresión salir por peteneras o no? Bueno, salir por petenera lo que significa es, claro, eso puede venir realmente de que la petenera es un cante que siempre ha provocado Malfario, ¿no? Sobre todo dentro del mundo de los gitanos, ¿verdad? Pues ellos dicen que la petenera es algo que da mala suerte, canta una petenera, ¿no? Entonces,
Incluso recuerdo una entrevista que le hicieron al perro de Paterna, que le preguntaban por este tema, y él respondió así con una gracia así que él tenía, que dice, bueno, pues yo todos los días también paso por debajo de una escalera y a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Y bueno, realmente dicen por ahí los entendidos que realmente el que dice que la petenera da malfario es porque no se atreve a cantarla porque es un cante muy difícil de cantar, que exige pues mucha potencia vocal y exige mucha profundidad. Y yo pienso que a lo mejor la expresión de salir por petenera, aunque no directamente, pero puede estar relacionado con todo esto, ¿no? Salir por petenera, en definitiva, significa pues decir algo que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Eso es evadir, decir lo que me da la gana, como muchos políticos que salen por petenera, ¿entiendes? Y no te responden a lo que tú le has preguntado, ¿no? Ahí está, ahí está. Perfecto. Y a ti, claro, una revista cultural de esta talla, yo me pregunto ¿qué experiencia te ha enseñado a ti vital hacer la revista cultural con tanto cariño y con tanto esfuerzo artesanal como el que habéis puesto? Mira, primero, realmente yo he ido aprendiendo, porque yo no soy maquetador profesional, soy aficionado, la revista la suelo maquetar yo, después el trabajo se divide y cada compañero, pues alguno se dedica a hacerle la entrevista a las personas que se haya decidido, otros se dedican a escribir el artículo histórico, otros se dedican a hablar con tal y cual para que nos escriban algún artículo y al final, la mayor experiencia que he sacado yo de la revista es la red de relaciones que hemos conseguido, no solo en Paterna, sino porque también pues, en esta revista pues, han publicado escritores como Rosario Troncoso, que es poeta de Puerto Real, que dirige la revista El Ático de los Gatitos y que es una gran poeta, Pedro Sevilla, poeta de Arco, Blanca Flores, poeta gaditana, Fernando Lobo, músico y también escritor gaditano. Y al final, pues, realmente a través de impresiones, tanto de la revista como de la asociación, lo más grande que nos llevamos es que nos hemos vinculado con una serie de entidades culturales de toda la provincia que nos respetan, que valoran nuestro trabajo y que incluso tanto ellos han venido a Paterna como nosotros también hemos estado digamos, en su sede, en su localidad. De ahí que, por ejemplo, estamos hermanados con la revista del Ático de los Gatitos, con la Asociación Amigos de Quiñones de Cádiz, con la Tertulia Rayuela de San Fernando, con la Asociación del Ateneo de Prado del Rey, con la revista del Ateneo de Jerez. En definitiva, pues a nosotros lo que nos mueve es también el trabajo de Paterna, por supuesto, pero también pues vincularnos a otras entidades y a otras personas que tienen las mismas inquietudes que nosotros. Estupendo. Yo veo aquí una foto, un artículo que sale tú guapísimo ahí al centro, al lado de varios señores, en el cual pues aparece detrás, pues bueno, vuestra revista Impresiones, ¿no? Y aparecen ahí varios cuadros, creo que entre ellos está Julio, y yo me pregunto, porque este año mismo se ha presentado Pueblo, ¿no? Sí, Una sí. auténtica joya. Y tú estuviste allí presente. Cuéntame un poquito esa experiencia tuya. Pues sí, mira, es que realmente ahí ya, yo muchas veces digo que casi ya hemos llegado a nuestro techo, porque es que realmente date cuenta que somos una asociación de un pueblo pequeñito de Cádiz y realmente con la obra de Julio Mariscal, como decíamos, uno de los poetas más relevantes de toda la generación del 50, aunque él no salió de Cádiz prácticamente. Y él tenía publicado 10 libros y bueno, y realmente tiene mucha obra inédita. Lo que ocurre es que realmente su familia tiene el criterio de que si él no publicó en vida nada más es porque no tendría esa intención. Y aparte, tienen también, y creo que hay que respetar esa idea, ¿no? Que eh, si se publicara algo, principalmente de poesía, los críticos que se han dedicado a su estudio piensan que no aportaría nada nuevo a lo que ya hay y entonces incluso pues podría casi devaluar
la calidad, ¿no? y la recepción, la buena recepción que tiene su poesía. Es un poeta de cabecera de, ¿qué te digo yo? De Juan Bonilla, de Felipe Benítez Reyes, bueno, de un montón de poetas de primer orden a nivel español. Hoy mismo que he estado en una librería, como acostumbro, y me he comprado la última antología que ha sacado precisamente Renacimiento de Paco Bejarano, de Francisco Bejarano, poeta de Jerez, también de esa generación. Pues fíjate que en la introducción habla de que uno de los poetas que más le influyó fue Julio Mariscal, que además pues le recomendó lectura, por ejemplo, la lectura de los poemas de Claudio Rodríguez y digamos que le encauzó un poco en el camino de la poesía. Entonces, en este sentido, como te digo, hacía 45 años que no se había publicado nada inédito suyo. Lo último que se publicó fue Aún es hoy, que fue un poemario póstumo que se publicó en esos años y ya nadie había conseguido publicar nada nuevo suyo. De repente llega la humilde Asociación Cultural Impresiones de Paterna y publica el libro Pueblo, ¿no? Que además es un libro que es lo primero que se ha publicado suyo en prosa poética y es un libro que habla de las calles de Paterna, de gente de Paterna, de fiestas, de trabajo, de los años difíciles, ¿no? De aquella época de posguerra donde tanta miseria se pasó y él pues trata esa miseria de una forma muy humana y claro, pero es muy duro también leer un libro de ese tipo. Entonces, claro, ¿qué sentimos con esto? Pues un verdadero orgullo. El libro ha sido recibido de una manera muy buena por la crítica. Se han publicado un montón de artículos en periódicos, en Diario de Cádiz, en Diario de Sevilla, en Andalucía Información, en Viva Arco y en un montón de... lo último fue el crítico Álvaro Valverde, ¿no? Que es uno de los críticos literarios más prestigiosos del país, pues lo mencionaba como una de sus lecturas de verano y cómo le había gustado ese libro. Y bueno, pues claro, a mí que llevo una serie de años ya vinculado con la familia de Julio Mariscal, pues Aurelio Sánchez Mariscal, a quien le debemos tanto, que es su sobrino, pues él me comentó un día que de la existencia de ese libro, que su tío había dedicado a Paterna, porque él muchas veces me ha dicho, y él siempre lo dice en público, que donde su tío fue más feliz fue en Paterna, porque bueno, estamos hablando de que era un maestro de pueblo que tenía una cuestión de una sexualidad, pues a lo mejor no aceptada ni por él ni por la sociedad que tenía enfrente. Y claro, y entonces pues en Paterna, creo yo, que al ser un pueblo más pequeñito, pues la figura del maestro pesó más por lo que fuera y pues él allí pues fue feliz, fue un hombre que fue hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, es decir, que estuvo presente en la Semana Santa, estuvo presente en el flamenco, escribiéndole las primeras letras a los tres grandes flamencos de Paterna de la época, al Perro de Paterna, a Rufino de Paterna y al Niño de la Cava, junto con el poeta Antonio Murciano de Arco y su hermano Carlos Murciano, que ellos tenían la casa discográfica RCA, pues empezaron a salir los primeros discos de los flamencos de Paterna. Después, Julio Mariscal, además, tenía una iniciativa muy curiosa que él le mandaba postales a un montón de escritores de la época, pero de primera talla, es decir, Gerardo Diego, Vicente Alessandre, y Alberti y un montón de escritores de la época. Esas postales, él le mandaba una postal y otra vacía para que se la devolvieran. Entonces, claro, esas postales le llegaban a Paterna. Nosotros además tenemos mucha vinculación con Serafín Galán, que es uno de sus alumnos, que fue maestro también, y que él pues era su cartero, es decir, era el encargado de los alumnos de ir a correos y traerle las cartas. Entonces pues él nos menciona a todos los escritores que diariamente le llegaban cartas, incluso los alumnos de Paterna recuerdan cómo Gerardo Diego estuvo en las clases en Paterna y Gloria Fuerte, ¿no? Que era gran amiga suya también, Aquilino Duque, Fernando Quiñones,
él estaba vinculado con todos los escritores de su generación prácticamente. Entonces, claro, esa vinculación, pues poco a poco nosotros la fuimos trabajando, gracias también a mucha gente que había estudiado antes que nosotros sobre el tema, porque como quien dice, hemos llegado los últimos a Julio Mariscal, pero ahí está Pedro de Sevilla, José Mateo, Blanca Flores, Juan Bonilla y un montón de Pepa Parra de la Fundación Caballero Bonal, Pepa Caro, un montón de gente que se ha dedicado al estudio de Julio Mariscal. Y bueno, pero nosotros hemos sabido recoger y de alguna manera, antes que el libro Pueblo, hicimos un documental que creo que hay que comentarlo, que lo hicimos en el año 2017, que se llama Recordando a Julio Mariscal y que se puede ver en YouTube, que lo hicimos junto con el productor audiovisual de Paterna, Antonio Lozano. Yo en este caso pues tuve la idea original del documental y él también, y entonces ahí pues como en la revista quisimos de alguna manera equilibrar entre gente de Paterna que conoció a Julio Mariscal y bueno, y gente después que se ha dedicado durante muchos años a estudiar su obra. Entonces pues ya te digo que de todo ese trabajo pues sale el libro Pueblo, que es un libro inédito y que se ha presentado en Paterna, en Arcos, en la Feria del Libro de Cádiz y en la Fundación Caballero Bonal de Jerez, de momento. Y nosotros, pues, como te decía, orgullosísimos de que eso haya podido realizarse. ¿Cómo se nota las tablas, Juan, tuyas? Porque tiene una capacidad, aparte de ser docente, que se nota, ¿no? La capacidad oratoria que tienes y la capacidad de discurso, ¿eh? Y no puedo alegrarme más de tenerte aquí porque nosotros, pues lo que digo siempre, esto se llama mi experiencia como escritor, pero eso no es óbice para que reduzcamos a los escritores lo que es la cultura, porque sería injusto, como tú bien has dicho. Entonces, tú estás dando aquí una clase de lengua y literatura que yo estoy obnubilado con todo lo que estás contando. Mi Te lo agradezco. Vamos, yo es que no lo puedo evitar, es que me apasiona el tema de la literatura y como tú bien dices, ¿no? Es verdad que yo pues no he publicado ningún libro, he publicado algunas reseñas en periódicos, ¿verdad? Pero bueno, me gusta más el tema de la edición. También dicen por ahí, ¿no? Que los editores son malos escritores. A lo mejor va por ahí, ¿no? Y que no se me ofenda tampoco ningún amigo editor que tengo que también es escritor, ¿no? Pero realmente a mí el tiempo no me da para más. Siempre cuando me preguntan por oye, ¿tú por qué no escribes? Pues siempre digo que ahora mismo no me lo pide el cuerpo, yo qué sé, a lo mejor cuando sea un señor jubilado, pues me da por ahí, ¿no? Pero ahora mismo me parece que aporto más con el tema de la edición y del rescate de tanto de gente de Paterna como de fuera que con la escritura mía, que ahora mismo personalmente yo no me lo pide el cuerpo porque no tengo nada que decir realmente. Bueno, tú tienes mucho que decir en tus artículos porque tienes varios que tienen pegadas y llegan. Entonces, al final, de hecho, el artículo de la presentación, digámoslo así, en la que tú apareces con estos señores que entiendo que estarán vinculados con la revista y también serán vinculados con la cultura de lo que es de Paterna y demás, pues ahí eso está realizado por ti. Sí, verá, realmente yo cuando escribo, pues muchas veces escribo por difundir las actividades que hacemos, porque creo que después de que tú realices la actividad hay que hacer un trabajo también de difusión, ¿no? Pues para que eso pues realmente se conozca. Y bueno, y ya que me hace referencia, pues creo que también que, ya que hablábamos del libro Pueblo, es bueno decir que es un trabajo que no he hecho solo yo, que además tenemos en el libro el orgullo de que el prólogo lo haya escrito Pedro Sevilla, ¿no? Que es el poeta de Arcos, que realmente es uno de los, o por no decir el conocedor mayor de toda la obra de Julio Mariscal. Después está Manuel Sánchez Ortiz del Andaluce, que es ya hijo de Aurelio Sánchez Mariscal, que mencionábamos antes, y es el que se ha hecho cargo últimamente de los derechos y es el depositario de la obra de Julio Mariscal actualmente. Además, él es un profesor de griego muy conocido en la Universidad de Cádiz, que realmente pues los alumnos lo quieren muchísimo y aparte tiene un rigor
a la hora de... Nosotros llevamos 4 libros editados, pero yo nunca me había encontrado con ese rigor a la hora de corregir un libro del que realmente ya había muy poco que corregir, porque claro, Julio Mariscal era un poeta que se tomaba muy en serio cada palabra que ponía en un libro, y el libro estaba hecho ya por él antes de morir. De hecho, él reflejó que era el siguiente libro que quería publicar. De hecho, pues aparecieron varios de los textos de ese libro, aparecieron en la revista Caleta en los años 70. Entonces, pues Manuel, aún así, cada palabra, tanto físicamente como a través de alguna plataforma como WhatsApp, la hemos debatido hasta no estar seguros. Él, Pedro Sevilla, por una parte, y yo. Después el libro está maquetado por Pedro González, que ya lo hemos mencionado, que ha estado muy vinculado a Renacimiento, que él, además, lo que decíamos antes, yo te lo voy a recomendar encarecidamente para entrevista, porque él tiene en Sevilla, junto a otro amigo, junto a Rafael Delgado, un espacio cultural que se llama Colombre y que es una verdadera delicia, ¿no? Que es un espacio cultural que está en un callejón de Triana y que por allí pasa pues lo más florido de la cultura andaluza. Hacen conciertos, hacen presentaciones, se hacen talleres literarios. Por ejemplo, ahí tienen un taller literario que lo imparte la poeta Carmen Camacho, que es articulista también en Diario de Sevilla. Es decir, que ellos realmente pues llevan a cabo una serie de actividades y tienen una actividad literaria que es impresionante. Y después pues también funcionan como librería. Además, pues de hecho están a punto de sacar a la luz un libro que se llama Malditos Libreros, Libreros Malditos, que hace un recorrido por diferentes librerías de viejos de Sevilla y de Cádiz. Entonces, pues, por tanto, es muy interesante. Y Pedro es un maquetador brutal. Entonces yo, cuando me dieron cuando me dieron el permiso para empezar a trabajar el libro de pueblo, yo tenía claro que la maquetación la tenía que hacer Pedro González. Y después, pues el libro lleva, para mi alegría y para nuestra alegría, lleva las ilustraciones de Andrés Carmona, que es este pintor autodidacta que te comenté, que también es fundador de impresiones de nuestro pueblo. Entonces, pues realmente, fíjate, encantadísimo de que el libro pues, también de alguna manera haya llevado nuestro sello, siempre pues intentando darle la calidad que pensábamos que tenía que tener por tratarse de un libro inédito de Julio Mariscal, pero también pues contando lógicamente con nuestra gente. Y entonces pues sí, hemos publicado alguna serie de artículos sobre el libro, sobre el escritor que te comentaba antes, sobre Clement Lepidi y su historia de cómo llegó a la Paterna. Pero después yo me siento mucho más y me gusta mucho más la labor de editor que la de escritor. Muy bien. Y Pedro González está invitado, lo hemos dicho ya. Se puede poner en contacto conmigo a través de ti o bien unilateralmente, digámoslo así, pero estás invitado, Pedro, si ves esta entrevista. Por favor, ponte en contacto conmigo, que si Juan encarecidamente me lo prescribe, yo le hago caso a Juan como a mi médico, pero mi médico cultural. Entonces, aparte de eso, quiero que menciones la librería que regenta, Juan. ¿Pedro? Sí. Sí, pues él allí realmente no es una librería que tenga, digamos, un horario irregular, sino que cuando tienen allí actividad, pues ellos desde Impresiones se fundó en 2014, yo creo que Impresiones, yo muchas veces digo que se fundó a imagen y semejanza de Colombre, ¿no? Que es como se llama, porque ellos realmente años antes, no recuerdo si 1 o 2 años antes, fue cuando ellos cogieron un garaje que alquilaron, ¿verdad? Un garaje que había allí en un callejón de Triana. Ese garaje lo pintaron, lo adecentaron, empezaron a empapelar las paredes con textos de libros, etcétera. Pues le montaron un pequeño escenario y aquello pues se montó como una especie de librería clandestina barra espacio cultural, ¿no? Pero
muy alejado a lo mejor del elitismo de las librerías o de las grandes salas de cultura, ¿no? Sino que realmente ellos como fue algo como, diríamos como una librería alternativa. Creo que a lo mejor serían las palabras que lo definirían mejor. Y bueno, y entonces pues ya te digo, los días que ellos tienen allí, o bien taller o bien actividad, pues esos días la librería funciona. Pero realmente no es una librería que funcione todos los días de 10 a 2 y de 5 a 9, sino que realmente es algo más Sí, libre, ¿no? sí, 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 Pero por sí. eso mismo creo que merece la pena, ¿no? Sí, pero habiendo dado su nombre, ya quien le Sí, apetezca ya se puede poner al menos en contacto con ellos, ¿no? Que es lo eso que es, Colombre, pretendía. además tienen redes sociales y son fácilmente encontrables a través de las redes sociales. Perfecto, pues eso es lo que yo pretendía, que se pudieran poner en Y contacto con ellos, que pudieran tener contacto con vosotros. ¿Cómo se puede conseguir una revista de impresiones? pues a través de nuestro correo nos pueden escribir, vamos, tanto revistas como, ya te digo, como los libros que llevamos editados, que son 4. Nosotros, nuestro correo es impresiones.paterna@gmail.com y a través de ahí el que nos escriba, pues nosotros lo atendemos además con todo el cariño y con toda la alegría del mundo. Perfecto. Y yo me pregunto, porque, claro, tú en Paterna, claro, Paterna, que es un pueblo pequeño, y tú has visto esa conexión gracias a la Asociación Cultural Impresiones entre personas mayores y los más jóvenes. Y yo considero que ahí hoy en día quizá nos hayamos desplazado un poco, hayamos dejado de lado a las personas mayores como sabios, ¿no? Que siempre Mm, sea en todas las culturas, las personas mayores era quien más se escuchaba. De hecho, mm. incluso no, hasta no hace tanto, tú le preguntabas a tu abuelo, tal y cual, y ahora parece un poco como que ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, el acercarse las generaciones más mayores a las generaciones más jóvenes, eso lo habrás vivido tú de cerca gracias a la revista, ¿no? Sí, además, mira, yo además tuve la suerte de que antes de entrar en el tema del profesorado andaluz, ¿verdad? Antes de obtener mi plaza como profesor de educación en Andalucía, pues yo estuve trabajando en un programa que se llamaba Mayores Activos y se llama, que funciona en una serie de pueblos menores de 10.000 habitantes de la provincia de Cádiz. Entonces, claro, mi trabajo previo a la educación y además yo me encontraba realmente trabajando en eso cuando fundamos Impresiones, era este programa de mayores activos. Entonces yo estaba muy vinculado en Paterna al trabajo con las personas mayores. Entonces por ahí, fíjate, no me costó tanto porque realmente tenía contactos diarios con ellos. De hecho, realmente a nosotros nos cuesta mucho más llegar a los jóvenes que a los mayores en Paterna. Porque, bueno, pues a través de la revista, imagínate, una de las revistas que las dedicamos al agua, a hablar de las diferentes fuentes que había antiguamente, de cómo se llegaba a esas fuentes, de qué hacían las personas cuando no tenían agua en el pueblo y tal, pues realmente para eso teníamos que tirar de personas mayores. Y como así fue, ¿no? Escribieron pues muchas de las alumnas que tengo yo de esa época, a las que le tengo muchísimo cariño, pues eran las que realmente escribían los artículos en la revista. Entonces, pues ya te digo que con las personas mayores casi tenemos más cercanía muchas veces, en nuestro caso, que con los jóvenes, que a los que nos cuesta mucho más eh, eh, enganchar, como quien dice. Claro, es que ahora que muchas veces estamos en el sofá y te da pereza, ¿no? Voy y a echarme un vaso de agua a la cocina, ¿no? Mm. O hay gente que la ducha, lo otro, uy, ahora me tengo que levantar a ducharme con el frío que hace. Pero vamos a ver, tú habrás escuchado historias de gente que recorría kilómetros para lavar la ropa, ¿no? Como yo he escuchado a mi abuela, ¿no? Sí, O sí, que sí, sí. cuéntame alguna de esas historias, alguna anécdota de ese Sí, pues estilo que tú hayas mira, a escuchado. mí, claro, porque a mí me sorprendía mucho, sobre todo el tema del juego, ¿no? Del tema de que estas mujeres mayores, porque sobre todo eran más mujeres las que venían a este programa, pues realmente les costaba tener recuerdos de ellas mismas jugando en su época. Entonces, fíjate, el momento de ir a lavar la ropa, me contaba alguna de ellas que era el único momento en el que podían jugar,
porque mientras primero lavaban la ropa en el arroyo y la tendían allí pues en los árboles y en donde buenamente podían, y mientras la ropa se secaba era el único momento que tenían para jugar. Había por lo visto por allí una fábrica de ladrillos y se ponían allí pues a hacer muñequitos de barro y tal y cual, y a saltar y a correr y a cantar y las canciones tan maravillosas, ¿no? de aquella época que nos trasladan al romancero literario, ¿verdad? Entonces pues ese era su momento. Entonces a mí de lo que más me llamó la atención fue eso realmente, que muchas veces no lo pensamos, pero la vida que han tenido que pasar nuestros mayores ha sido absolutamente muchas veces dura y complicada. Y eso eran sus juguetes, ¿no, Juan? Es decir, ese muñeco de Exacto, barro, esta claro. muñeca de paja y esa pelota de trapo, ¿no? Claro, no, a mí mi padre me contaba que unos reyes le regalaron un caballo de cartón y se fue a jugar con él y lo metió en el río y ya Acabó el murió, caballo cartón. y ya murió. Así que, Pobre, me sí, cago en la mar. Pobre diría, sí, uy, mi caballo de cartón. eso es. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nombres o encuentros destacarías como especiales para ti, especialmente significativos, que te hayan tocado el corazón en estos 11 años de actividad cultural? Dime uno que tú recuerdes con especial cariño. Es una pregunta un poquito No, trampa, no. pero dímela. No, pero hay, mira, no hemos hablado todavía de Rufino de Paterna, del cantao, que es otro de las personas que a nosotros pues nos ha interesado mucho y personalmente es un gran amigo mío. Entonces, él es un cantaor que ha tenido muchísima fama durante su vida de cantaor. Ha publicado 15 discos de flamenco, ha sido galardonado, bueno, en Paterna tiene una calle que además era la calle de mis padres, donde yo vivía cuando estaba allí en Paterna, la calle Rufino de Paterna. Tiene un busto, es hijo predilecto de Paterna, es llave de oro de Paterna, que se tuvieron que inventar un reconocimiento nuevo para darle algo más. Y después en 2024, creo que fue, no recuerdo si 24 o 23, la Junta de Andalucía le concedió la bandera de Andalucía de las Artes por las provincias de Cádiz. Es decir, como flamenco no tenía discusión que era... Pero claro, a mí me pasaba con Rufino de Paterna, que mi padre era distribuidor de bebidas, entonces los flamencos de Paterna, cada uno de ellos tenían su bar. Entonces yo de pequeño iba al bar y, algunas veces mi padre, no había mucha gente con máquina de escribir en el pueblo, entonces Rufino a mi padre le daba los, las letras que él tenía escritas para que mis padres se las pasase a máquina. Eso se me quedó a mí y ya cuando el ayuntamiento le quiso dar la llave de oro de Paterna, pues yo como sabía que él escribía y de hecho en el número 1 de impresiones en 2014, pues él nos pasó así un poema muy humorístico que es El sufrimiento de un huertero, ¿no? Donde él pues va contando con humor la historia de uno que tiene un huerto que no le sale nunca nada y se le estropea todo. Y bueno, pues en definitiva yo sabía que él había escrito y escribía tanto poemas como algunas de las letras flamencas, que desde sus inicios algunas letras se las escribió Julio Mariscal y Antonio Murciano, pero algunas las escribió él. Y entonces pues el ayuntamiento a mí me dijo en ese momento, oye Juan, ¿qué podéis hacer vosotros por Rufino, por el tema este de que le vamos a dar la llave de oro y tal? Y entonces pues yo pasé por el bar y le dije, Rufino, dame las letras que tenga por ahí que vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Y entonces le sacamos un libro muy coqueto, que es Rufino de Paterna, letras de toda una vida, y además ese libro ha tenido muchísimo... una buena acogida por parte de poetas de primer nivel, como por ejemplo te puedo citar a José Mateo de aquí de Jerez, ¿no? Entonces, pues el haber hecho, porque él no lo había visto y la gente del pueblo no lo había visto, pero el haber hecho que Rufino se diese cuenta que tenía una faceta literaria, pues para nosotros es motivo de orgullo, vamos, brutal, ¿no? Además, él ahora mismo yo te diría que está más enfocada en su vida literaria que en su vida flamenca, que ya es decir, que está relacionada también con lo que te decía, que nosotros intentamos verle al tema de la cultura y al tema de la cultura en Paterna,
darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y no centrarnos, que a lo mejor sería más sencillo decir, Rufino, vente y canta unos fandangos aquí, o canta unas letras. Pero, sin embargo, pues personalmente nos llena de orgullo haber sido partícipes de que Rufino empezase a publicar libros, ¿no? Y a él, pues, eso le ha llenado de orgullo. Una persona, como él dice siempre, que no ha podido estudiar, que se tuvo que ir a trabajar desde muy pequeño. Y bueno, y después, pues, por Paterna, mira, han pasado poetas como Abraham Guerrero, que Abraham Guerrero, él ha ganado el premio, lo estuviste hablando el otro día también con Vicente, que os escuché. Él ha ganado el premio Adonai de poesía, el Ojo Crítico, ha ganado el premio Universidad de Sevilla y ahora ha ganado el premio Antonio Machado. Entonces, es una persona que creo que no tiene ni 30 años y se está labrando un futuro literario que es increíble. Y él ha estado en Paterna. Te puedo citar a Benito Olmo, Daniel Fopiani, que están ahora en primer nivel con la novela negra. Sí. ¿Qué te digo yo? Eduardo Formanti, en nuestra revista ha escrito, por ejemplo, pues ¿cómo se llamaba? Antonio, bueno, ha estado también en Paterna Gutiérrez Molina dando conferencias, ha estado García Argüé en Paterna también, en impresiones, todo esto. Es decir, que realmente por allí ha pasado gente de primer nivel literario y a veces, claro, la gente de Paterna pues a veces no sabe la envergadura que tiene la persona que viene, pero ahí están pasando por Paterna. Incluso fue gracioso porque en una feria del libro de San Fernando me encontré allí a Benito Olmo y a Daniel Fopiani firmando libros, y ellos ahí con el cachondeo decíamos, hay que ver que cuando fuimos a Paterna no éramos tan conocidos. Y allí estuvimos, que montamos allí un encuentro de novela negra en Paterna y tal. Y después, pues, vamos, yo el último de los libros que más me han impactado es el libro último de Benito Olmo, ¿no? El de, no me sale ahora el nombre, de Fuego y no recuerdo. Sí. Fuego. Es una novela que es increíble. Para mí, Tinta y Fuego, Planeta, ¿sabes? Antes que Juan del Val. Y Benito es una persona como Benito, como Daniel Fopiani, como Abraham Guerrero, son personas que se están labrando un futuro literario a base de trabajo, esfuerzo y entrega a la literatura. Entonces, pues, para eso nosotros es un orgullo que hayan pasado por Impresiones. Muy bien. Y para ti, hablando de premios y demás, claro, vosotros habéis recibido como asociación el reconocimiento como la Mojarrita de Plata, ¿no? Sí. Y el premio Cum Laude de Mesur. Sí. Claro, tú recibes esos premios y ¿qué sientes, no? Porque esos son premios importantes. No, pues son premios porque, claro, también en el día a día estamos hablando de todo lo bueno, ¿no? Pero también en el día a día sacar adelante un trabajo de una asociación que nosotros venimos realizando, unas 12, 15, 20 actividades anuales, ¿no? Eso es muy complicado porque, por ejemplo, yo vivo en Jerez, el resto del equipo está en Paterna. Somos 4 o 5 personas, no somos más. Tenemos nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestras familias. Entonces, pues también hay piedras en el camino a lo largo del tiempo, y muchas veces es muy difícil y hay veces que te entra la desgana, la desidia, te planteas si merece la pena, si no la merece. Y entonces, pues realmente cuando recibes un reconocimiento de este tipo, pues al final es lo que te anima a seguir, ¿no? Y lo que de alguna forma, pues lo que te hace ver que realmente estás en el camino. Mira, decía José Mateo, que hemos mencionado varias veces, que ellos también en Jerez han reavivado una asociación junto al poeta Francisco Márquez, que me ha parecido ver que los tienes entre tus contactos también. No sé si Francisco Márquez de aquí de Jerez, Sergio Moreno, etcétera. Ellos han reavivado una asociación que se llama Pie de Página y que merece mucho la pena también aquí en Jerez, porque incluso ellos han hecho un premio de poesía, Julio Mariscal, que han recibido como 200 participantes y que se va a fallar el resultado en esta semana, en la siguiente. En definitiva, pues José Mateo le dieron el premio de las artes de la Academia de San Dionisio,
recientemente, y entonces me encantó lo que él dijo en su discurso, porque dijo que realmente recibir un premio casi que te coloca como impostor, ¿no? Porque realmente no es el cometido de los que nos entusiasma esto, que nos den un premio. Pero después, pues, es una manera de llegar a la conclusión de que no estás solo en esto, ¿no? Y que hay gente que te valora y que, por tanto, pues, hay gente que indirectamente te está animando a seguir en la lucha cultural que decíamos antes. Claro, a ver, es lo que yo digo. Yo siempre digo, a ver, yo escribo, ¿no? Y digo, a ver, yo no escribo, obviamente, para ganar dinero porque me cuesta el dinero, ¿no? No escribo para hacerme famoso porque no escribiría. No hago este podcast por el mismo motivo, es decir, lo hago porque disfruto escuchando y de alguna manera me nutro gracias a vosotros, y yo escuchar vuestra experiencia, pues a mí me llena, ¿no? Me satisface, me llena, ¿no? Y muchas veces pienso lo que tú dices, pero una palmadita en la espalda de vez en cuando Claro, claro viene que bien, sí. y que te diga yo, Juan, me ha hablado Vicente de ti, y que tú estés aquí conmigo una semanita después y hablando los dos y aquí charlando, y que tú estés encantado de venir y yo encantado de recibirte, pues eso ayuda mucho a continuar y motiva mucho, ¿no? Claro, es lo que te decía antes, ¿no? Del vínculo realmente con personas que tienen tus mismas inquietudes, pues al final yo creo que es lo que nos salva en la vida de tantas miserias después que nos encontramos. Yo qué sé, temas, lo que está pasando en Palestina y temas varios que muchas veces dices tú, hay que ver que estén pasando tantos horrores en el mundo y nosotros estemos aquí tan campantes, ¿verdad? Y en nuestra comodidad. Y al final, pues este trabajo, a mí como me lo tomo, es como mi manera de aportar en la vida bueno, y si hay varias personas que realmente se enganchan al tema cultural a partir del trabajo que hacemos, pues ese ya es el verdadero premio, ¿no? Y el premio que necesitamos para continuar. Sentirte orgulloso de ti mismo, que Uh tu familia, tus descendientes se sientan orgullosos de ti, dejar un legado, y que de alguna manera tú estar también en algún momento en la boca, en la picota también de mucha gente, de decir, Juan de Paterna estaba ahí, ¿no? Igual que estuvieron otros tantos. Sí, no, yo realmente no tengo quejas en ese sentido, porque tengo muchísimos amigos dentro del mundo cultural, provincial y después de fuera de la provincia también. Y es que realmente yo creo que no hace falta ni casi ni reclamarlo, porque la gente que le dedica horas a todo esto, tanto a escribir como a crear actividades para que otra gente las disfrute, pues sabemos lo que cuesta, ¿no? Y bueno, y nuestra pega a veces es encontrarnos impedimentos por el camino que tienen más que ver con lo administrativo, ¿no? Y que realmente muchas veces no se entienden, porque al final tú dices, si estoy casi entregándote mi tiempo con lo valioso que es el tiempo hoy en día, ¿no? Eh, pero después la gente que sabe de lo que va el mundo, pues reconoce que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo. Muy bien. Nos acercamos al final, es decir, vamos a ir con las tres últimas preguntitas. Y como tú has sacado el tema de la novela negra en Cádiz y demás, me gustaría que me hablaras un poco en general de cómo ves tú, digamos, la cultura en general, de qué salud goza, y también un poquito más ya lo que es la escritura, y cómo ves tú la provincia, lo que está dando, los frutos que está dando literarios, que tú me hablabas antes de Olmo, Fopiani, y me gustaría que me hablases de eso, de la cultura y de la literatura en concreto. Mira, yo creo que hay muchas asociaciones que yo desconocía antes, pero que últimamente creo que la cultura gaditana estaba en un buen momento. Tenemos en Cádiz, por ejemplo, la fundación, la Asociación Amigos de Quiñones. Tenemos la Fundación Carlos Edmundo de Ori, que hace un trabajo también impresionante, ¿no? Tenemos, pues, las administraciones que ayudan y que realmente, pues,
apuestan por la cultura, que creo que en la ciudad de Cádiz se está haciendo bien. Después, ¿qué te digo yo? A nivel de Jerez, como decía, tenemos Pies de Página, tenemos el colectivo MSUR, la Fundación Caballero Bonal, San Fernando Tertulia Rayuela, en Conier Volada, el Ateneo Literario en Jerez, el Ateneo en Prado del Rey. La cultura me parece que se está moviendo, ¿no? Y muchas veces sí es verdad que nuestros cabreos, entre comillas, o nuestros enfados vienen cuando nos ponen trabas y no nos dejan trabajar, ¿verdad? Y después, pues la escritura, sin considerarme tampoco un gran conocedor, pero yo creo que la novela negra en Cádiz, especialmente la novela negra, pues está gozando de una buena salud y está siendo reconocida, ¿no? Pues por un montón de escritores como los que decíamos antes, como Benito, como Daniel Fopiani. Después, pues bueno, tenemos en Cádiz también, ¿no? Pero que él dirige también la Fundación Quiñones de Chiclana al grandísimo Juan José Telle, ¿verdad? Que eso es una suerte tenerlo como agente cultural que está en todo, que ayuda a todos y que se compromete con todo el mundo, pues entonces, en definitiva, por todo eso, yo creo que Cádiz es un sitio puntero culturalmente hablando. Cádiz, me refiero a Cádiz y su provincia. Yo lo estoy viendo últimamente, un despunte en los últimos 5 años, 10, que está en el panorama, que ya nos estamos atreviendo y se están atreviendo muchos escritores punteros a escribir sobre Cádiz y a sus Cañadas también. Había escrito sobre Cádiz. Yo, sin ánimo de meterme dentro de esos escritores punteros, mi próxima novela se desarrollará en Cádiz. Entonces, a ver, le hemos perdido un poco el miedo al Cádiz ese, a lo mejor de la gracia, del Cádiz del cachondeo, y nos hemos puesto en nuestro sitio, ¿no? Sí, después, fíjate, después hay una serie de librerías que también lo están trabajando muy bien. Que te digo yo, Manuel de Falla, la librería de Carmen Moreno, ¿no? Que también está trabajando. Sí, la Maga, ¿no? La Maga, después las libreras, ¿no? Allí en la calle Ancha, vamos, un montón de librerías que también está. La Feria del Libro de Cádiz, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, llevamos 4 años yendo y ahí está haciendo Alejandro Luque un trabajazo con unos nombres que vienen todos los veranos a la Feria del Libro de Cádiz, que vamos, después, bueno, pues ya te digo, Chiclana, Puerto Real, con el Ateneo. Es que realmente la provincia de Cádiz culturalmente hay que tenerla en cuenta. Está pegando fuerte, y en Jerez, tú que vives en Jerez, también habrá librerías punteras. Vamos a ver, en Cádiz hemos hablado de Manuel de Falla, hemos hablado de La Maga, está La Lectora, está Quórum, está, Sí, o sea, claro. es decir, está Jaime, está Plastilina, Eso Roleón. es. Hay Y muchísimas bueno, y en librerías. Jerez pues tenemos La Luna Nueva, que de toda la vida, ¿verdad? Bomarzo, que en este caso pues es mi librería de referencia porque vivo muy cerquita y porque siempre me tratan muy bien por allí. Y hay una serie pues Laberinto, ¿no? Que es una librería también muy conocida de Jerez. Así que bueno, pues la verdad que es una red, como te decía, que al final la red y los vínculos que se hacen culturales, pues al final funcionan y ayudan pues a tirar para adelante también. Pues con la cultura que pase como el rock, que nunca muera, ¿no? Es lo que, Eso es es, lo que debemos totalmente, hacer, ¿no? totalmente. Entonces, no dejémoslas morir. Después ya, la penúltima pregunta, se quería preguntar un poco sobre los proyectos que os traéis entre manos, que no sean así un poquito más secretos, ¿no? Y cómo imaginas tú el futuro de la asociación en los próximos años. Pues mira, nosotros hubo un cambio, hemos hablado mucho de las revistas porque realmente era nuestra actividad principal, pero claro, nosotros, llegado cierto momento, nosotros habíamos hecho revistas, hasta a partir de ciertas revistas empezamos a trabajar temas concretos y entonces era todavía más complicado porque en esta revista vamos a hablar del agua. Entonces cogíamos y el agua desde muchas perspectivas. En esta vamos a hablar de las bebidas, pues ahora las bebidas. En esta de la iglesia, todo de la iglesia. En esta de Julio. Y bueno, llegamos ya a las 17 revistas y casi que nos habíamos quedado sin tema.
Entonces, ahí pues vimos la necesidad de empezar a publicar libros también, que hicimos el primero de Andrés Carmona, que comentábamos antes, que como él siempre venía a la revista con un elogio, pues llegó un momento que le dije a Andrés, vamos a hacer el libro de los elogios. Y la verdad que quedó y un elogio para ti, ¿no? Eso es. Sí, además en el prólogo que se lo hice yo, precisamente terminaba el prólogo diciendo que el verdadero elogio es el propio Andrés Carmona, ¿no? Tenerlo con Entonces, vosotros, claro. pues ahí, y después pues hicimos el libro de Rufino, el libro de Clement Lepidis y el libro de Pueblo, que es el cuarto. Y ahora pues ya esta semana vamos a mandar a imprenta un libro de una persona que también hemos mencionado, que es Serafín Galán, que era un alumno de Julio Mariscal, y que vamos a publicar un libro suyo que se llama Pecados Capitales, que es un poemario. Estamos trabajando además otro libro de otra vecina de Paterna, que es Isabel Pérez, que es un sainete sobre la petenera, que ella tiene escrito y que bueno, que contactó con nosotros para hacerlo, y ese es el próximo que va a salir. Y otro libro más, que ese lo dejamos en intriga, no desvelo de qué va. Ahí y bueno, está. Eso. Cuando lo saquéis, te viene aquí y tenemos otro ratito. ¿Vale? Muy bien, pues mira, pues estupendo. Pues eso, tenemos 3 libros en proyecto y todas las actividades próximas que tenemos. Ahora tenemos a Isabel Canales, que es el 24 de octubre, que va a presentar un libro de relatos así como entre sensuales y eróticos que escribió ella, y que esto. En noviembre tenemos a Carmen Moreno con su último libro, Punto de Partida. Y bueno, a partir de ahí, pues entre los libros que estamos trabajando y las actividades que también es una buena parte de nuestra vida en impresiones, pues son nuestros proyectos que ahora mismo tenemos entre manos. Carmen Moreno, que va como un tiro, porque hace poco hizo el de Marilyn también, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, y ella, pues fíjate, ella fue... la gente que viene de fuera ligada al mundo de la cultura muchas veces se sorprende cuando ve lo que tenemos montado allí, porque claro, realmente, como te decía, 4 personas que tenemos allí. Nosotros estamos en el Museo Etnográfico de Paterna, que lo tenemos cedido por el ayuntamiento, que además fue la casa y la antigua escuela de Julio Mariscal en Paterna, y lo tenemos decorado allí con cuadros de la estancia de Julio Mariscal en Paterna de gran formato. Tenemos cuadros de este artista, de Andrés Carmona, por todo el edificio, y entonces, claro, la gente cuando ve lo que hay allí y lo que pues movemos, se sorprende, ¿no? Y Carmen Moreno, precisamente, como editora de Miguel Ángel Rincón, del Ateneo Literario de Puerto Real, pues ella estuvo allí el año pasado cuando hicimos el hermanamiento y la actividad con el Ateneo, perdón, de Puerto Real, dicho, no, de Prado del Rey. Cuando hicimos el hermanamiento, pues estuvo allí Carmen Moreno, y allí pues a ella le encantó el ambiente que vio por allí, y a partir de ahí fue cuando hablamos de que viniera a presentar su libro a Paterna. Muy bien, Carmen Moreno, que tuve la oportunidad yo de desayunar con ella y otro día de tomarme algo por la tarde allí cerquita al Paseo Marítimo, y que también está invitada, si lo desea, a este programa. Solo tiene que ponerse en contacto conmigo. Y lo que ya por último, antes de despedirnos, una persona como tú que hace cultura y que está tan ligada a la cultura, me gustaría que, además, tengo que ponerte un reto literario, un reto lingüístico, tú que eres docente y eres un virtuoso de la lengua, que me reduzcas prácticamente en una frase, un parrafito pequeño, ¿qué es para ti hacer cultura? Para mí, hacer cultura es contribuir a tener una sociedad mejor, porque lo peor que le puede pasar a la sociedad es lo que nos está ocurriendo actualmente, que nos están lobotizando prácticamente con toda la globalización que tenemos entre manos, y nos estamos dejando de pensar, y creo que la cultura pues es el arma más poderosa que hay contra eso, y es lo que nos puede hacer más tener un pensamiento propio. Por tanto, mediante la cultura vamos a seguir siendo libres. Perfecto, la cultura nos hace libres. Hacerle caso a Juan de Paterna, a Juan Francisco Sánchez Benítez, que a mí me ha encantado tenerte aquí, Juan,
de Paterna. ¿Por qué? Pues por todo lo que has demostrado, porque ha dado una clase de cultura como gestor cultural, como articulista, como persona y al final como humano, ¿no? Y como por eso estamos aquí, para conocer un poquito la faceta humana de la gente que está asociada con la cultura. Y yo agradecerte el ratito que he estado contigo aquí, agradecerte el tiempo ese que tú decías tan valioso, porque al final somos tiempo. Y bueno, dejarte a ti para poder despedirte, decir lo que te apetezca durante esta despedida. O Nada, hasta pues luego, hasta luego, mejor. eso es, nada, yo igualmente agradecerte el rato que he estado súper a gusto charlando contigo, ¿no? Y bueno, y como decíamos al principio, agradecer también a Vicente el haber posibilitado también a través de él que nos hayamos conocido. Para mí es un verdadero placer y siempre que sea hablar de lo que nos entusiasma, como decíamos antes, pues siempre dispuesto. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo para Paterna, un abrazo para ti, un abrazo para Impresiones, un abrazo para Jerez y nos vemos en la próxima, Juan. Muchas gracias, un abrazo grande, Leonardo. Hasta luego.